Hoy les quiero hablar de este libro que me parece realmente una columna vertebral para dilucidar la supuesta muerte del autor. Em, este crítico galés, John Burke, publicó en la década del 90 dos ediciones y se metió con la problemática que habían levantado sin ponerse de acuerdo, pero simultáneamente Derrida, Barthes y Foucault, proclamando una supuesta muerte del autor y casi en paralelo con aquella famosa muerte de Dios de Nietzsche. Pero lo que descubre Burke es que estos mismos tres autores, Derrida, Barthes y Foucault, habían también paralelamente puesto a autores en el pedestal. O sea que esta contradictoria situación fue malentendida y en realidad llegó a Estados Unidos como la verdad revelada. Burke lo que dice es que esta supuesta muerte del autor era una hipótesis operativa en el contexto francés. En realidad, cada crítico tiene derecho a sostener protocolos de lectura propios que presten atención, si así lo desea, a la vida del autor. Es imposible pensar, por ejemplo, y esto es mío, cómo Kafka y todo lo que escribió Kafka tiene que ver con su escritura, como la carta al padre, por ejemplo, y tenemos muchos otros casos. Entonces, negar esa dimensión sería quitarse atención al contexto de producción o a la manera que el autor resuelve su relación con su propia tradición. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Evangelina Cesarreta, soy la directora del proyecto de la Universidad Nacional de La Plata, Recintos del Amor en la Literatura Hispanoamericana. El proyecto indaga específicamente los cruces entre las poéticas del espacio y las poéticas del amor, sobre todo a partir de teorías de las últimas décadas que confluyen en la conclusión acerca de la importancia del espacio en la constitución de los sujetos, en la constitución del ser humano. Las teorías son múltiples, no solo tienen que ver con el espacio, sino también con el paisaje, con la ciudad moderna, es decir, hay un abanico de figuras espaciales que estamos trabajando junto con el equipo. Yo voy a destacar solo una de ellas, que además tiene que ver con mi proyecto personal del CONICET, y por lo tanto con la poética del amor en Octavio Paz, que es la figura del jardín. Esta noción en Octavio Paz es muy significativa, no solo porque retoma muchas tradiciones literarias, artísticas, antropológicas, en definitiva culturales, que tiene una primera función que es contrarrestar esta experiencia de lo transitorio permanente propio de la modernidad, porque el jardín simboliza y fija la experiencia de lo amoroso en relación con la noción de armonía y de analogía, que es fundamental en Octavio Paz, y además el jardín resemantiza otro espacio simbólico y muy significativo, que es el cuerpo femenino, el cuerpo de la amada, también enraizado en múltiples tradiciones. Hola, soy Carolina Toledo, pertenezco al Centro de Teoría y Crítica Literaria e integro el proyecto de investigación Recintos del Amor en la Literatura Hispanoamericana, dirigida por la doctora Daniela Chazarreta. En el marco de este proyecto investigo las relaciones entre amor, afectividad y espacialidad en la obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y de la escritora canario-paraguaya Josefina Pla. Como hipótesis general de mi investigación, considero que el entramado entre amor y territorio en la obra de ambos escritores modela el imaginario de la refundación del Paraguay después del trauma y la devastación provocados por la Guerra Grande entre 1864 y 1870, la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935 y las guerras civiles. En la obra narrativa y poética de Josefina Pla examino el imaginario erótico en relación con el espacio de la intimidad, la ensoñación y la conciencia de la muerte, las vinculaciones entre el amor filial, el amor materno, el heroísmo y la refundación de la nación. Y en el caso de la obra de Roa Bastos, indago el entramado entre el erotismo, las huellas de la violencia histórica, las topologías del poder y las figuras del exilio.
Hola, me llamo Cintia y soy parte del proyecto de investigación y desarrollo Los recintos del amor en la literatura hispanoamericana. El año pasado obtuve la beca de estímulo a las vocaciones científicas y el título de mi plan de beca fue Recintos del amor y otredad en libertad bajo palabra de Octavio Paz. La idea detrás de esta investigación fue pensar cómo la experiencia poética nos permite un acercamiento hacia la otredad. Encontré que en muchos de estos poemas el espacio se construye a partir de la memoria afectiva y el discurso amoroso. Estos son los recintos del amor. Al mismo tiempo, los recintos del amor se configuran a partir de tres ejes particulares: el espacio, la otredad y Eros. Eros concebido como sexualidad, erotismo o amor. El amor es fundamental para Paz. Es la pulsión que reconcilia al sujeto y a la naturaleza, el orbe extremo de la otredad, y quita al ser humano del exilio del paraíso. Quisiera leer un breve fragmento de Piedra Sol, el último poema. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Es así como Paz nos muestra que solo en el encuentro con la otredad y a través de la experiencia poética podemos sortear la mismidad y enajenación propias de la modernidad. Muchas gracias. Es probable que te guste leer literatura, cuentos, novelas, poemas, pero que en tu casa no haya muchos libros o que a tus amigos no les guste leer. Es probable que tengas algo escrito para publicar, pero no sepas para dónde agarrar o a qué editorial recurrir. Es probable que quieras comprarte un par de libros, pero no tengas plata porque los libros están muy caros. Esto pone de manifiesto que la literatura no es solo el contenido, los textos, los poemas, los cuentos o las novelas, sino que también es el objeto material donde circula, especialmente el libro. Los investigadores han demostrado que el soporte material por donde circula la literatura influye muchísimo en los modos que tenemos de valorar lo que leemos. De modo tal que se puede estudiar las condiciones materiales de producción, de circulación y de consumo de los libros. Eso es importante porque nos da referencias sobre el mercado de los libros, el costo de los libros, el modo en que los libros son valorados, la capacidad de canonizar autores o títulos que resulten duraderos. Esta es una línea de investigación muy importante en nuestro centro. Hola, soy Verónica Delgado, profesora de la Cátedra de Metodología de la Investigación Literaria de la carrera de Letras. Hace 10 años creamos una línea de investigación sobre la relación entre la literatura y las publicaciones periódicas, diarios y revistas en la Argentina del siglo XX. Hola, soy Geraldine Rogers, profesora de Literatura Argentina del siglo XX en la carrera de Letras. Desde hace 10 años creamos varios proyectos de investigación y el programa Publicaciones Periódicas y Literatura, que está alojado en el IDIX del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. Soy Margarita Mervilá, profesora de la Cátedra de Literatura Francesa. Hola, soy Víctor Gonet, tesista del programa Publicaciones Periódicas y Literatura y doctorando del doctorado en Letras de la Facultad de Humanidades. En nuestros proyectos de investigación estudiamos, entre otros problemas, la producción de escritores y escritoras que publicaron en diarios y revistas y no solo en formato libro. Estudiamos, por ejemplo, cómo los diarios y revistas dieron a conocer textualidades, ideas y estéticas. También estudiamos cómo algunos editores utilizaron sus impresos periódicos para dar a conocer textos, imágenes de autores, colecciones. Y estudiamos los diarios y revistas como contextos materiales de circulación de la literatura y cómo se vuelven relevantes aspectos tan diversos como el tipo de publicación y el público al que se dirige, el precio, los lugares de venta, el diseño de la página
los avisos publicitarios, las tipografías, ilustraciones y fotografías. Bueno, los invitamos a visitar nuestra página, que ahí está todo lo que venimos haciendo en estos últimos años. Soy Santiago Di Salvo y soy el director, junto con Cynthia Hamblin, que es la codirectora, de un proyecto que se llama De la traducción a la edición, materialidad y tradiciones simbólicas, procesos de traducción y edición de la literatura medieval y renacentista. En nuestro equipo hay 12 personas y estudiamos diferentes aspectos de la literatura medieval y renacentista, en especial siguiendo estas preguntas, tratando de darles respuesta. ¿Cómo se escribía en la Edad Media y en el Renacimiento? ¿Cómo se traducían las obras literarias, las obras poéticas, las obras en prosa? ¿Qué tipo de obras había? ¿Cómo se pueden comparar entre sí? ¿Cómo nos ha llegado a nosotros toda esta riqueza de literatura en diferentes lenguas, pasando primero del latín a las lenguas del momento, de la Edad Media, como el castellano, pero también el inglés, el francés, el italiano, o cómo se traducía del italiano al castellano de aquella época, y cómo nos llegan hasta ahora las obras, y cómo se han ido editando? Bueno, todas estas preguntas las hacemos en este proyecto, en el que también comparamos diferentes obras, como el Quijote, obras en inglés antiguo, la comedia de Dante, diferentes obras del Renacimiento español, y las comparamos también entre sí y con las obras modernas, como nos han llegado hasta nosotros, incluyendo también cómo se dibujaban y cómo se representaban estas obras en los manuscritos. Hola, soy Macarena Martínez, integrante colaboradora del proyecto de investigación Lecturas Transatlánticas, Intercambios, Intervenciones y Operaciones Críticas sobre el diálogo cultural entre España y la Argentina. Este proyecto se encuentra dirigido por el doctor Federico Erhard y además lo integran 7 investigadores que transitan diferentes etapas de su carrera. Hola, soy Agustín Bergonce, becario del proyecto. Nuestro trabajo se focaliza en analizar las relaciones culturales entre España y Argentina en diferentes manifestaciones literarias y artísticas del siglo XX y el siglo XXI. Libros, revistas, editoriales, premios literarios y más. Bajo esta premisa, cada uno de nosotros cuenta con un objeto de investigación que hace de sus trabajos auténticas producciones únicas. Mi investigación se enfoca en las relaciones entre la literatura de migrantes y exiliados españoles y las ilustraciones que acompañan estos textos en las revistas publicadas en Argentina en el siglo XX. Busco analizar particularmente los diálogos entre España y Argentina y observar la interacción de lo verbal y lo icónico en el proceso de construcción de sentidos. Por otro lado, mi investigación se enfoca en la editorial Ivrea, creada en Argentina a finales de los 90. A través de la distribución del manga y su revista Láser, pretendo trazar una historia editorial del manga entre Argentina y España. Estos trabajos y mucho más conforman el proyecto de investigación Literaturas Transatlánticas, Intercambios, Intervenciones y Operaciones Críticas sobre el diálogo cultural entre España y la Argentina. Mi nombre es Lea Hafter y actualmente estoy dirigiendo un proyecto que se llama El Archivo Visible, Escritura, Circulación y Edición en América Latina. Si bien es un proyecto actual, esta es una línea de trabajo, la que tenemos con el contacto con archivos, que lleva ya largos años en nuestra facultad y está formado nuestro equipo por investigadores de distintas áreas. Es un equipo interdisciplinario en la que estamos investigadores tanto del área de letras como de bibliotecología, y nuestro quehacer está centrado en el trabajo, como bien dice el título, con los archivos, con archivos de escritores, intelectuales, artistas de América Latina, principalmente del siglo XX, a veces llegamos hasta el siglo XXI.
Y después de varias etapas de este trabajo y del contacto con archivos y de haber pensado de qué se trata esto de los archivos, en la actualidad nuestro trabajo principal consiste, o nuestro objetivo principal consiste en dar a ver esos archivos, cómo mostrar esos archivos con distintas materialidades, no solo en papel, sino también en digital y otras formas que estamos pensando y con las que estamos trabajando actualmente. Mi nombre es Laura Juárez, soy profesora de literatura argentina e investigadora del CONICET y dirijo un proyecto grupal sobre escrituras de viaje en torno a la Argentina y en relación con la literatura argentina, en el que participamos con distintos roles, un grupo de profesoras, investigadoras formadas y en formación, 2 becarias doctorales, una becaria postdoctoral y 2 estudiantes. En total somos 14 integrantes y el plan de trabajo se titula Prosas del desplazamiento, escritura periodística, relatos y ficciones del viaje en torno a la Argentina desde el siglo XX. Mi nombre es Lucía Reitano y participo como becaria. En continuidad con un proyecto grupal anterior, estudiamos viajes en la prensa para analizar cómo, desde los diarios y las publicaciones periódicas, se registran viajes, recorridos y trayectos, y de qué manera esos desplazamientos discuten y conforman modelos de nación, patrones espaciales y entramados culturales. Examinamos también estos textos periodísticos junto a textos ficcionales para investigar cómo vuelven a escritos fundacionales, al viaje militar, naturalista, imperial, turístico y comercial, para reescribirlo y transformarlo. En este sentido, estudiamos las publicaciones y las producciones de escritores y escritoras, viajeros y viajeras que retoman y redefinen los términos del viaje y en ese movimiento los mitos de la nación. Soy María José Gómez y participo como estudiante de la carrera de Letras. En el marco de este proyecto, al referirnos al viaje, pensamos en desplazamientos terrestres, fluviales y aéreos por distintos territorios y paisajes de la Argentina. Urbanos, suburbanos, rurales y selváticos, en la metrópolis, en el interior, en el trópico, en el monte, en la Patagonia, en el centro. En espacios de turismo, de ocio y de trabajo. En conclusión, nos interesa analizar crónicas periodísticas y ficciones en la que Argentina vuelve como un enclave geográfico-cultural en los trayectos de escritores extranjeros y locales para la reflexión teórica, estética y política. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Machucci, profesora de literatura española e investigadora categoría 1 de la Universidad Nacional de La Plata. En este momento soy la directora o investigadora responsable de un PICT financiado por la agencia, cuyo título es Diálogos Transatlánticos, Argentina y España, Lecturas y Revisiones Críticas, 1980-2021. El propósito de este proyecto es indagar en producciones artísticas y literarias la huella del intercambio cultural entre Argentina y España. También se ocupa de la producción crítica y de la intervención de distintos agentes culturales, instituciones y editores en la circulación y valoración de las obras. No me voy a extender en demasiados detalles sobre el proyecto porque, como todos los integrantes de este equipo, también participamos en proyectos de investigación y desarrollo. En este caso, el profesor Federico Gerhag y la profesora Mariela Sánchez van a dar las explicaciones necesarias sobre la articulación con este PICT. En mi caso particular, como directora y directora académica de un programa internacional, estoy explorando los cambios que ha sufrido el concepto y el alcance de literatura española a través del tiempo, su rango, su estatuto y las colisiones semánticas con una terminología que es más frecuente en los países de habla no hispana, como son los términos hispanismo, nuevos hispanismos, hispanística. En un plano más acotado en el tiempo y en el espacio, en colaboración con la Universidad del País Vasco, estoy investigando la presencia del cuadro Guernica de Picasso en Argentina y sus resignificaciones a la luz de otro contexto histórico y cultural. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Raquel Machucci, Literatura Española. La primera obra que pensé en comentar en este breve espacio
es Los ojos cerrados, de Edurne Portela. Novela publicada en 2021, recibió el premio Euskadi de la literatura en castellano. La autora además es ensayista, se especializó en literatura latinoamericana y ejerció en universidades de Estados Unidos. Ha escrito trabajos sobre la representación de la violencia en España y en Argentina. La novela Los ojos cerrados es de una exquisita factura formal y trata sobre la búsqueda de la verdad y la elaboración del pasado por parte de hijos de víctimas de la Guerra Civil Española, pero también por parte de hijos de victimarios. Pero también pensé, ¿por qué no internarme en periodos menos transitados, considerados menos atractivos? ¿Por qué no el vapuleado realismo-naturalismo? ¿Y por qué no doña Emilia Pardo Bazán, que ilustra a la perfección las dificultades de ser escritora, mujer, en un mundo predominantemente masculino como el del siglo XIX? ¿Y por qué no La Insolación, una novela que está siendo rescatada por la crítica? Yo misma la incluí en mi programa de 2024, cuya protagonista se atreve a vivir la sexualidad con independencia de las pautas prescriptas para una mujer como ella de buena cuna, y que también se atreve a hablar del deseo erótico femenino, de su propio deseo erótico. Bien, eso es todo. Muchas gracias por escuchar estas dos propuestas. Soy Hernán Paz, profesor adjunto de la Cátedra de Literatura Argentina 1, y hace unos años, con un grupo de profesores e investigadores de la casa, venimos desarrollando una línea de investigación sobre literatura argentina del siglo XIX que coloca a los diarios y a los impresos periódicos como objetos centrales para el análisis de una historia cultural o material de la literatura argentina. Actualmente estamos desarrollando un proyecto de investigación titulado Impresos, periódicos y sociabilidades letradas en el periodo que va entre 1830 y 1920. Este proyecto lo integramos, además de Hernán Paz y de mí, Lucía Pose, el profesor titular de Literatura Argentina 1, Sergio Pastor Merlo, y los profesores Laura Giacchio, Federico Vivó, Eugenio Ortiz Gambetta y Damián Lima. Nuestro proyecto parte de 3 líneas teóricas fuertes, que son la historia cultural de la prensa, la nueva historia del libro o la historia de la edición y la lectura, y los estudios sobre la sociabilidad. Este enfoque que acaba de describir Lucía se preocupa sobre todo de los modos de producción, circulación y consumo de textos que consideramos hoy parte del canon, pero atiende también a otros cuya incidencia relativa hace que puedan ser pensados como parte del repertorio de la literatura argentina. Ese es el objetivo de nuestro trabajo, cuyos adelantos hemos dado a conocer en congresos y publicaciones y cuyo resultado final esperamos se constituya en un aporte en el campo de estudios. Hola, somos Simón y Juan, profesores de la Cátedra de Literatura Latinoamericana 1 e investigadores del EDIX. En la actualidad participamos del proyecto Pasado, Presente, Futuro, Tramas y Configuraciones de la Temporalidad en Textualidades Latinoamericanas. Se trata de un proyecto que, a partir de una perspectiva diacrónica, busca poner en relación textualidades producidas en un amplio periodo histórico que va desde la conquista de América en los comienzos del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XXI. El objetivo principal de nuestro proyecto es identificar tramas y configuraciones de la temporalidad en una serie de textualidades latinoamericanas que abarcan distintos discursos, autores, autoras y repertorios, entre ellos las crónicas de Indias en el siglo XVI, el llamado archivo colonial de los siglos XVI y XVII, el mundo estético del modernismo literario en el siglo XIX, la conformación de la primera república brasileña en sus textualidades y sus conflictos bélicos, las expresiones literarias afro-brasileñas que dan cuenta de procesos históricos de esclavismo, y la literatura, el arte y el cine colombiano y caribeño contemporáneos. La pregunta operativa que utilizamos como eje articulador de nuestro proyecto apunta a entender aquello que las textualidades latinoamericanas han hecho con la temporalidad y cómo la posición temporal que condiciona toda textualidad ha marcado la producción, la recepción, la circulación, la reescritura y la relectura de las textualidades en América Latina. Bueno,
Este proyecto sobre identidad y desplazamientos estudia la representación de mujeres de Argentina y España en tramas bélicas, exílicas, de desplazamientos forzados, desplazamientos también identitarios, y lo hace en textualidades que son mayoritariamente literarias, pero también en otras textualidades para un abordaje interseccional. El proyecto, por su carácter interdisciplinario y por la perspectiva de género que lo atraviesa, nuclea dos centros del IDIX, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género y el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. Sí, las líneas de investigación pasan por cuestiones como las migraciones, por motivos económicos, el exilio republicano español en la Argentina, siempre en el caso de mujeres, tanto en las representaciones literarias como, por ejemplo, su huella en la Patagonia o en determinadas publicaciones periódicas, también la figura de la cautiva y de la prisión en diferentes contextos de Argentina y España, la figura de la miliciana, de la intervención de la mujer en la Guerra Civil Española, etc. Bueno, el proyecto es la continuación de un proyecto anterior, también dirigido por Mariela Sánchez y codirigido por mí, Virginia Bonato, que se había iniciado en el año 2019. Está integrado por 6 integrantes y colaboradores. 4 de ellos están actualmente haciendo su tesis doctoral bajo nuestra dirección. Bueno, quería compartir también con ustedes que en el marco del proyecto que dirijo y que codirige Virginia Bonato, fuimos recientemente al Centro Gallego de La Plata para compartir el visionado de un documental que se titula Emoción, Vida y Teatro, a Nave das Marías, la nave de las Marías, que está realizado en el marco de una actividad de una ONG, una organización no gubernamental de Galicia, que se llama Ecos do Sur, Ecos del Sur, y que da cabida a las voces de mujeres migrantes, pero en el sentido de dirección de desplazamiento forzado opuesto al que habitualmente trabajamos nosotras, que es de España hacia Argentina. En este caso eran mujeres de Bolivia, Uruguay, Perú, Colombia, México, hacia España, particularmente hacia Galicia, en A Coruña, está la sede central de esta organización no gubernamental, Ecos do Sur, y fue interesante compartirlo en ese espacio, en el Centro Gallego de La Plata, porque desde nuestros saberes, categorías de análisis en relación con los desplazamientos forzados, reconocimiento de ciertas variables que se repiten y reconocimiento de ciertas problemáticas que muchas veces abrevan en lo interseccional y en lo interdisciplinario, como en este caso en el que aparece la psicología, el teatro, la narrativa. Bueno, sirvió también para establecer otro puente con, por ejemplo, población migrante local o descendientes de inmigrantes gallegos en la Argentina, que es muy habitual que se dé en el caso de una institución como esta en la que compartimos esta actividad. Hola, mi nombre es Verónica Estedile Luna, soy profesora de Metodología de la Investigación Literaria y también miembro del Centro de Teoría y Crítica Literaria en nuestro instituto de la Facultad de Humanidades. Actualmente estoy trabajando las relaciones entre escritura y edición a partir de algunos aportes de la teoría literaria y autores como Theodor Adorno, Roland Barthes o Virginia Woolf, y a partir de eso trabajo en este momento. Por ejemplo, hay un texto de Adorno que me parece súper productivo para pensar estos problemas, donde él se detiene a leer cómo muchas partes marginales del libro, ¿no? El lomo de un libro, donde un libro suele abrirse de manera frecuente a partir de su encuadernación, donde está escrito el lugar de edición y el año de edición. Él lee con eso algunos aspectos particulares de la obra literaria o del texto que
fue editado según esa forma o que presenta ciertas características en su materialidad. Y a partir de eso leo un proyecto en particular que es la Oficina Perambulante de Carlos Ríos, donde trabajamos a partir de este tipo de producciones, ¿no? Una idea que es la que estoy explorando actualmente, que es la idea de la edición como otra forma de la escritura, es decir, cómo a partir de determinados procedimientos editoriales también se está pensando la manera de escribir, y la edición podríamos decir como una continuidad de determinadas prácticas de creación y de invención de procedimientos en el texto.